Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 22 de enero del año 2024. Oiga, y sigue el humo cubriendo buena parte de la ciudad de Panamá. El humo tóxico, humo contaminante, proveniente del incendio en el vertedero de Cerro Patacón. Vertedero que debió ser desde el inicio un relleno sanitario, pero que se ha convertido debido al mal manejo que se le ha dado por parte de tirios y de troyanos simplemente en un botadero de basura. Y las consecuencias pues son los más de 15 incendios que se han producido a lo largo de la existencia de ese botadero de basura, y este quizás el que más ha afectado hasta ahora por más tiempo a la ciudad de Panamá. Muy bien. En materia internacional, tenemos que la tormenta Isha, que mantiene en alerta al Reino Unido desde el domingo, dejó sin electricidad a miles de ciudadanos y alteró la red de transporte en todo el país. La Oficina Meteorológica del país, Met Office, emitió una advertencia amarilla a todo el Reino Unido que apunta a un riesgo de que se produzcan alteraciones en el transporte ocasionadas por el tiempo. La red eléctrica de mantenimiento en Irlanda, ESB Networks, registró más de 170.000 propiedades sin electricidad, mientras que la operadora Electricity North West apuntó que casi 8.000 hogares se habían quedado sin energía. También las redes eléctricas en Irlanda del Norte han tenido que contratar a centenares de empleados adicionales en centros de incidencia después de que unos 45.000 clientes les contactaran para notificar que se habían quedado sin electricidad. Con vientos de hasta 145 kilómetros por hora, Isha también provocó el cierre de numerosas carreteras del país, al tiempo que la red ferroviaria Network Rail impuso restricciones de velocidad en la mayoría de sus rutas por motivos de seguridad, ante el riesgo de que el temporal provocara la caída de árboles en las vías o que el viento arrastrara escombros. Es probable que las alteraciones a los viajes continúen hoy lunes, mientras los operarios terminan las operaciones de limpieza para quitar árboles y escombros y operan trenes fantasmas para asegurar que las líneas estén despejadas antes de reanudar los trenes de pasajeros, apuntó esa compañía en una nota. La red ferroviaria de Escocia señaló que no habrá trenes en funcionamiento hasta que se inspeccionen todas las rutas y se reparen los daños a la red de cables en al menos 20 localidades. Entre otros incidentes, los restos de un cobertizo de un jardín fueron arrastrados a las vías de una estación de Glasgow, y en la localidad de Garcoch se desató un pequeño incendio al caer un árbol en el cableado. En Inglaterra, la compañía ferroviaria East Midlands Railway anticipó para hoy retrasos y alteraciones, mientras que en la industria de la aviación se habilitaron restricciones de control de tráfico aéreo para este lunes, lo que ha llevado hasta ahora a cancelaciones y desvíos de vuelos. Debido a las condiciones adversas por todo el Reino Unido, se han habilitado restricciones temporales al tráfico aéreo. Estas solo se aplican para mantener la seguridad, según señaló a medios locales un portavoz de los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo. Muy bien. Mientras tanto, en India, miles de personas bailaban en las calles vistiendo prendas color azafrán mientras coreaban consignas religiosas delante del gran templo dedicado al dios hindú Lord Ram, que fue inaugurado este lunes en la ciudad de Ayodhya, sitio que los devotos hinduistas creen es su lugar de nacimiento. El acontecimiento histórico que ha paralizado al país se produce más de 30 años después de que fanáticos religiosos derribasen la mezquita que se erigía en ese mismo lugar. Una legión de escultores trabajó para terminar los relieves exteriores del templo de 50 metros de altura, cuya construcción costó unos 240 millones de dólares, que, según sus promotores, proceden íntegramente de donaciones populares. Miles de fieles, entre ellos varias celebridades, y el primer ministro indio Narendra Modi, asistieron hoy a la histórica consagración del templo en Ayodhya, en el norteño estado de Uttar Pradesh, cuyas calles se encontraban atestados de hindúes ataviados con prendas color azafrán, sagrado para el hinduismo, según imágenes de la televisión india NDTV. La ceremonia de consagración presidida por Modi comenzó alrededor de las 12, hora local,
7:30 del este, según informó la oficina del primer ministro. Ubicado a orillas del río Sarayu, este templo hindú se erige sobre las ruinas de una mezquita construida en el siglo XVI por el emperador mogol Babar y arrasada en 1992 por una turba de fanáticos hinduistas en el marco de una campaña liderada por una organización extremista hindú y el ahora gobernante Bharatiya Janata Party, BJP, de Modi. Los hinduistas devotos creen que Rama, una de las deidades más veneradas en esta religión, nació allí hace más de 7.000 años. Pero en el siglo XVI un emperador musulmán ordenó erigir una mezquita sobre el presunto lugar de nacimiento. Al derribo siguió una ola de violencia entre hindúes y musulmanes en la que murieron aproximadamente 2.000 personas, en su mayoría pertenecientes a esta última comunidad, que en el 2011 representaba el 14.2% de la población, o sea, 172 millones de personas, según el último censo realizado. Muy bien. Y por último, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reiteró su compromiso con el establecimiento de un Estado palestino como solución al conflicto en Oriente Medio. A partir de ahora no hablaré del proceso de paz, sino del proceso de solución de dos estados, afirmó Borrell antes de una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. La manera de nombrarlo es importante, indicó Borrell. Afirmó hoy lunes que Israel no puede construir la paz en el conflicto en Gaza solo por medios militares, antes de reuniones con sus homólogos israelí y palestinos sobre una salida a la guerra desatada tras el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. ¿Qué otras soluciones consideran?, preguntó Borrell al hablar con los periodistas en Bruselas. Hacer que todos los palestinos se vayan, matarlos, agregó. La situación humanitaria en la Franja de Gaza no podría ser peor, lamentó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Por su parte, el canciller español José Manuel Álvarez dijo que Madrid aboga por convocar una conferencia de paz para implementar la situación de dos estados. Un Estado palestino realista y viable supone a Gaza y a Cisjordania bajo una misma autoridad nacional palestina, conectados por un corredor para que haya continuidad territorial, con una salida al mar por un puerto en Gaza y con su capital en Jerusalén Este, dijo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea mantendrán este lunes reuniones separadas con los jefes de la diplomacia israelí y palestina para discutir las perspectivas de la salida a la paz en Gaza. Atenógenes, eso es lo más destacado en el campo internacional. Está también lo de Ron DeSantis en Estados Unidos. Bueno, sí. Que se bajó. Se bajó para apoyar a Trump. Hace un año era el favorito, hace un año él mismo, por esa razón corre. Y cuando se dieron los caucus, llamadas, esas elecciones, así lo llaman en Estados Unidos, las primarias en Iowa, el caucus, y define lo que va a ser la campaña política, sobre todo para los partidos, hizo una campaña Ron DeSantis casa por casa, algo inédito. Gastó una gran fortuna, una gran cantidad de dinero, yendo casa por casa y tratando de convencer a ese votante republicano que le diera ese apoyo. Quedó como de tercero o de cuarto, pero muy por detrás de Donald Trump y muy por detrás de Nikki Haley, que queda ahora como la única contendora directa. Con posibilidades de contender con algo de probabilidades. Donald Trump está imparable. Sí, Donald Trump. Dentro del Partido Republicano. Todo indica que va a ser el candidato republicano. Claro está. Dentro del Partido Republicano, porque cuando te vas a la encuesta nacional, hay una diferencia como de 3 o 4 puntos, es decir, dentro del margen de error entre él y presentándolo como virtual contendor de el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. O sea, esos 3 o 4 puntos es lo que mantiene la diferencia, es el margen de error a favor de Donald Trump, según el resumen de todas las encuestas. Oye, y por ahí se estuvo especulando el fin de semana también con relación a Estados Unidos que el nombre de Michelle Obama está sonando del lado demócrata. Del lado demócrata, en caso de que Joe Biden no opte por la reelección. Tiene varias semanas de estar. Yo creo que después del Año Nuevo comenzó a tomar mucha fuerza el anuncio de Michelle Obama, y estaba revisando a ver si hay alguna de las encuestas, porque como Estados Unidos mide en esta campaña política prácticamente todo, no hay ninguna encuesta todavía que ponga la figura
de Michelle Obama. Estaba revisando a ver si hay, porque directamente Trump versus Biden, la última encuesta que hay, o sea, los pone dentro del margen de error, pegados ambos. Sí. En esos 3-4 puntos de diferencia. Imagínate, Biden 44, Trump 46. Es el resumen de todas las encuestas que tiene una aplicación llamada US Polls, que busca todas las encuestas que hacen los medios en Estados Unidos y las preparan. A nivel pues de la primaria republicana, obviamente, imagínense, Trump tiene el 66% de la intención de voto versus Haley, que tiene el 11%. Sí. Y ahí cae pues Ron DeSantis en una tercera posición, 10, y ya él anunció que hasta ahí llegaba. Él no iba a New Hampshire. Él no iba a New Hampshire. Sí. Esa es parte de la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos. Es más, tú sabes que en el caso de Ron DeSantis, cuando se aplicó la encuesta, también los comentarios desfavorables o los llamados dislikes superaron por más de 15 puntos a los likes de Ron DeSantis, razón por la cual decidió suspender su participación en estas primarias republicanas. Pero bueno, son cosas que están pasando ahí en Estados Unidos, porque acá en Panamá también Ahora, la política está caliente. DeSantis, donde sigue siendo muy popular es en la Florida, ¿no? A pesar de sus políticas un poquito extremistas. Claro, pero esa es ya su realidad como gobernador. Correcto, Sí. su pelea con Disney específicamente, y el establecimiento de unas medidas que han sido consideradas por analistas como extremas. Disney sigue fuerte. No, sí, no. Y DeSantis, hay que ver, DeSantis a nivel de Estados Unidos se flateó. hay que ver a nivel nacional. Sí, a nivel ¿Qué va a nacional. ocurrir cuando lleguen las elecciones a gobernador también, ¿no? Por otro lado, acá en Panamá también la política está interesante, Guido. Hay bastante información en materia política. Oye, ¿sabes que el sábado tuve una experiencia un poco curiosa con unos compañeros de colegio, de la promoción? De tiempo en tiempo organizamos algún tipo de actividad y entonces este sábado teníamos Hay que planificado subirte al Cerro Ancón. subir al Cerro Ancón, pero no es solo subir al Cerro Ancón, porque es que nosotros tenemos un compañero que es guía turístico, Orlando Harris, un guía turístico reconocido a nivel nacional e internacional. Y él nos lleva, por ejemplo, vimos en un edificio del Paseo del Prado, hay dos ventanillas, una con el letrero de Gold y la otra con el letrero de Silver. Eran donde se hacían pagos de planilla Interesante. en la época de esa segregación. Entonces es una subida turística guiada al Cerro Ancón. Pero cuando veníamos bajando, nos topamos con una caminata que venía subiendo. Y ahí venía Melitón Arrocha, del partido, candidato presidencial del Partido País, y venía Ernesto Cedeño, candidato a diputado del partido Movimiento Otro Camino. Los candidatos tienen derecho a hacer ejercicio. Claro, pero venían era una multitud de gente cristiana, porque arriba, en el área donde estaba el asta, claro, al lado de la estatua de Amelia Earhart Casas, ahí tenían como un equipo de sonido, con una ceremonia, con Pero gente es que, de... acuérdate que Melitón Arrocha Sí. es también candidato del Partido País. Correcto, Claro, correcto. y Ernesto Cedeño también Pero Ernesto es de Moca. Sí, no, independientemente de eso, los une la religión. Así es. Los une la religión. Pero iba muy nutrido, por cierto. el grupo Eso está pasando. Iban con camisetas blancas con una paloma azul. Eso está pasando. Así que bueno, curiosidades, ¿no? Curiosidades. Dice, desde allá arriba se podía divisar... O sea, no es un asunto político, es un asunto de fe. Desde arriba se podía divisar la humareda. La isla de Taboga no se veía de la cantidad de humo tóxico. No, y que dice el Ministerio de Ambiente, que por cierto, tú sabes que hay que destacar que a diferencia de otros incendios en Cerro Patacón, por lo menos en las autoridades actuaron bastante rápido y se han hecho notar en función de el control del incendio, en función de medir la calidad del aire. Esta mañana teníamos a la viceministra de Ambiente que decía que, bueno, se ha visto muy afectada la calidad del aire. Está recomendando que se sigan utilizando las mascarillas. Mucho. Porque es humo tóxico. Yo íbamos a Oye, hablar a mí me este afectó. asunto en breve. A mí me afectó. Yo he estado todo el día de semana con Claro. picazón en la garganta, con congestión nasal. Pero bueno, ahí seguimos tomando medicinas y usando mascarilla también. Y además, afuera. oye, el otro que tuvo un patinazo, y no es lo del vertedero de basura, porque el vertedero de basura, recordemos que es de la autoridad de aseo, aunque el municipio también tiene su parte allí. Es el municipio capital con el asunto de los stickers. ¿Tuviste que iban a comenzar a multar? Ya lo habían anunciado, venía la multa. Anunciaron que a partir de hoy había
operativo para que el que no tenga el sticker actualizado le caía la multa. Sí. Y entonces se formó una congestión allá en el área que tuvieron que posponer la medida. Oye, No aguantaron la fila. no, es que estas decisiones eso era una de las cosas que se hacía como un reloj suizo Sí, en la administración no fallaba, pasada. no Y fallaba. entonces yo no sé aquí pues, le han Y a echado la esta culpa altura realmente... a la pandemia, a que si no el proveedor de entiendo sticker cómo- no... Y las cómo- placas son ahora cada 5 años. Sí, y no Entonces, entiendo cómo, por ejemplo, ya para sacar la licencia de conducir, el proceso es expedito, es rápido, no hay fila. Para sacar una licencia de conducir... Oye, ¿se puede hacer a distancia? Inclusive, a mí que me tocó renovar la licencia este año, lo hice desde mi computadora con las pruebas que el sistema te pone. Entonces, no puede ser posible que la licencia sea un trámite mucho más expedito, que sacar un pasaporte ahora sea un trámite mucho más expedito que sacar una placa. En pleno siglo XXI, inaceptable la incapacidad del municipio. Y no hablemos de la pandemia, porque la pandemia fue hace mucho tiempo. Y hablo de la pandemia porque estas instituciones, tanto la de la licencia como lo de los pasaportes, pasaron por la pandemia también. Y no se vio afectado la atención al público. Entonces me van a decir... Es una excusa barata. Claro, es una excusa barata que por el lado del municipio se ve afectado todavía el tema de las placas, cuando ni la licencia ni el pasaporte se vio afectado. La cédula era y fue por mucho tiempo un tema que representaba un dolor de cabeza para el ciudadano. Ya no, uno hace su cita para sacar la cédula, llega al lugar, te atienden en la hora y sales a la hora. O sea, con la puntualidad de un reloj suizo, algo muy extraño en Panamá, pero he mencionado 3 instituciones cuyos trámites eran engorrosos hace solamente unos 5 o 6 años, hoy en día son instituciones que tienen un trámite expedito para el ciudadano, totalmente transparente, ágil y dinámico. Y no puede ser posible que todavía el panameño siga pasando la penuria de esas filas para sacar la placa. Sí. Es inaceptable. La placa que era expedito. Ahora no, volvieron- evolucionó. Vamos para atrás. Porque es que hay mucha gente, parece que le conviene que esto sea así. Voy a hacer el Y sea un enredo. experimento. Voy a hacer el experimento con ciudad que en el MUPA, el municipio de Panamá, tiene en la página web que tú puedes sacar la cita para ir a buscar No, la si eso placa. se congestionó. Por eso, voy a hacer el experimento eso- a ver cuándo me toca. Exacto, para que veas cuándo Ahora, te va a tocar. también tienen el delivery, para que sepas, que te mandan la placa al lugar donde tú digas, te cobran $10 adicionales. Bueno, yo creo que el sistema colapsó por la decisión que al final terminaron tomando el viernes de que se suspendía todo. Bueno, Es eso que hay también. cualquier cantidad de carros. Atenógenes, no sabes cuánta cantidad de carros hay que no tienen ni la placa ni el sticker Pero la actualizado. responsabilidad Están allá, del pero municipio, porque están allá. claro, Es que porque uno sea- llama, y me ha pasado a mí, uno llama y dice, no, todavía no está el sticker. No está. No está el sticker, no está el sticker. Sí. Esa es la respuesta, no está el sticker. Entonces ahora el municipio viene y me dice, sí, si no está el sticker a partir del lunes, te pongo una multa. Y te retengo el carro. O sea, comienza la amenaza cuando son ellos los responsables del mal servicio. Hablaban de una cifra de cientos de miles de Sí. placas y stickers sin retirar, ¿no? Imagínense, eso que antes era relojito suizo. Expedito, bueno, hasta aquí involucionamos. Bueno, tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder, estará con nosotros Harley Mitchell. Hablemos acerca del vertedero de Cerro Patacón, una especie de monumento a la desidia de muchas administraciones. Vamos a hablar de este tema en breve aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, y todavía ahí vemos esa leve capa blanca que recorre la ciudad y las imágenes allá hacia el área de Cerro Patacón, ese humo blanco que nos decían esta mañana los bomberos, bueno, que es parte del proceso de extinción, pero que es potencialmente crítico para los pulmones del ser humano. Y yo creo que aquí hay que actuar con mucha responsabilidad con lo que está pasando en el vertedero. No es la primera vez que esto ocurre. Lo que sí es cierto es que por lo menos estos helicópteros tratando de ayudar en el proceso de extinción son nuevos y se lo dije esta mañana así a los bomberos. O sea, no anteriormente hemos visto en otras situaciones por lo menos el actuar pronto de los bomberos, sino que simple y sencillamente se dejan, queda el vertedero tirando humo por más de un mes hasta que se extinga. Y es una situación lamentable porque es un vertedero que está ya prácticamente dentro de la ciudad. Harley Mitchell nos acompaña esta mañana, ambientalista, y que también ha analizado este tema de los vertederos, porque es una situación que afecta a Panamá y prácticamente a todo el país. Harley, buenos días. Sí, muy buenos días. Realmente lamentable porque de estos polvos, estos lodos,
el servicio de aseo urbano y domiciliario para Panamá ya no es un servicio, ahora es un problema. Es un problema que no se ha manejado con los niveles administrativos que permitan a los municipios, y hoy que existe la autoridad de aseo, tributar la tasa de aseo correspondiente, y esto entonces se vuelve en una tarea cara, no remunerada y dependiente de los estipendios del Estado. Y por supuesto que cualquier tipo de servicio que no pueda autosostenerse no va a poder existir, y lo que tenemos con Cerro Patacón es una especie de parapeto de lo que debería ser un servicio de recogida, transporte y disposición final de desechos. Reitero, lo que tenemos es una caricatura de un sistema de recogida y disposición de residuos cuya factura nos está saliendo muy cara. Arly, cuando originalmente se trasladó desde el área de lo que hoy es Costa del Este, que era donde estaba, en aquella época le llamábamos el crematorio, y uno veía la columna de humo allá saliendo detrás de Panamá Viejo cuando quemaban la basura. Cuando eso se trasladó a Cerro Patacón, se supone que iba a ser para hacer un relleno sanitario de tratamiento de los desechos, porque la basura es conocido, e incluso de cuando en cuando algunos candidatos a alcalde, cuando eso se lo manejaba el municipio, apuestan a que eso va a ser una fuente de recursos para el municipio, porque eso es así. O sea, los desechos, al ser tratados, al ser separados, son fuente de ingresos. ¿Por qué eso no se ha podido hacer con la ciudad más importante del país, que es la ciudad capital? Yo creo que tenemos, así como nos pasó a finales del año pasado, que esto reventó, lo del contrato minero, Panamá tiene problemas en materia de contratación pública. Los gobiernos tienen demasiado interés en quién licita y la identidad de quien licita, y no por sus acciones o por lo que puedan demostrar en un proceso de licitación. El último candidato y después alcalde en funciones que dijo aquello fue Bosco Ricardo Vallarino. Y craso error, porque apenas mencionó dinero, el aparato gubernamental convirtió lo que era la competencia de los municipios en un tema incierto, con el advenimiento de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a través de la Ley 51 de 2010, que es una autoridad que, con visos de inconstitucionalidad, le quita a los municipios la competencia total de poder administrar su cadena de aseo urbano y domiciliario. Y si bien la ley de descentralización recuperó en una de sus modificaciones aquella función para las provincias, el municipio capital ha quedado atrapado en esa entidad pública que no ha demostrado ser sostenible. Y esto no es un ataque a la autoridad, yo soy consistente en lo que he dicho por años. Lo que ocurre es que en todo el mundo son los distritos o su equivalente, dependiendo del país, los que a nivel interno son los que licitan, los que buscan la mejor tecnología disponible para que haya un mercado de disposición de residuos sólido. Lo que existe con Cerro Patacón es un ente que no tiene presupuesto nacional para poder administrar tamaña tarea, y que el presupuesto general del Estado apenas le otorga, porque no se puede sostener, porque no puede cobrar la tasa de aseo bien, le otorga apenas para mantener funcionarios y mantener alquileres. Pero el manejo de Cerro Patacón ha sido imposible. Las empresas que han estado ahí, todas dicen lo mismo: el gobierno no me paga. Y eso no es solamente en esta administración, es en las administraciones anteriores. Con el municipio de San Miguelito pasa lo mismo. Siempre las empresas que pongas ahí es una empresa que dice el gobierno no me paga. Ocurre lo mismo en Colón. Así que no podemos decir que en un país que pertenece a una región, a un sistema jurídico, donde supuestamente los municipios pueden licitar un mejor servicio, resulta que aquí en Panamá ese servicio, cuando se licita, no se paga. Y cuando el Estado asume, entonces ni siquiera se trata con el presupuesto de la nación. Realmente es preocupante, porque pasan los años y mira, no sé si para esta elección habrá alternativas o soluciones, porque esto ya trasciende
y al ver al presidente de la República involucrado en el proceso ya trasciende la esfera municipal en el caso del vertedero. Termina siendo un problema nacional, ya que el propio presidente de la República se involucró en las labores, lo vimos 2 o 3 días seguidos dentro de los operativos de extinción de este incendio. Entonces, termina siendo un tema político importante, y digo político porque las decisiones que se toman alrededor de este vertedero parece que todas son políticas, Harley. Sí, lamentablemente, ¿cierto? hace algunos años, cuando se crea la autoridad de aseo, recordemos que su estructura tiene varios ministros, entre ellos el ministro de Ambiente y el ministro de Salud en su estructura. Esto no quiere decir que el ministro de Ambiente y de Salud sean autoridad de aseo, pero son parte de esa extraña estructura de una entidad autónoma con entidades con competencia ambiental en su junta directiva. Y ocurre que somos el único país en la región donde la recogida de la basura, no del país, sino de una ciudad, está prácticamente adscrita al órgano ejecutivo. Cada vez que hay, por lo menos esto es bastante antiguo, la ley 106 del 73, modificada por la ley 52 de 1984, otorgaba claramente la competencia de este tema a los municipios. Pero años después viene la autoridad de aseo adscribiendo este tema al Ejecutivo. Es como la descentralización. ¿Cómo en Panamá vamos a tener una descentralización de verdad cuando la oficina que manda también está adscrita al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno? O sea, cada vez que hay algún tipo de independencia, de autonomía, como dice la Constitución política, por parte de los municipios, viene la larga mano del órgano ejecutivo y se lo acerca. Pero en el caso de esta administración, en un momento político, se la acerca como una especie de granada de fragmentación, porque el problema ahora está ya al órgano ejecutivo, quien, si bien ha reaccionado, como mencionaste hace algunos minutos, y la verdad es que los bomberos y la fuerza pública siempre son los que ponen una primera línea de defensa y un riesgo, y cuentan con toda mi simpatía. No menos cierto es que este problema no se puede tratar como si fuera un asunto de relaciones públicas. El viernes se nos dijo a mediodía que el incendio estaba extinguido en un 60%. Desde ayer hasta hoy dicen que un 80%. ¿Qué pasó con ese 20% que no se puede apagar en 2 días? ¿Y por qué ese primer 60% sí se pudo apagar en 1? Esto no es un tema así de complacer a la gente o hacerla sentir bien. El viento, a medida que va cambiando, va llevando los humos a distintos lugares de la ciudad, y la calidad del aire de la ciudad en general no está bien. Ahora, hay una autoridad de este país, o sea, con toda la burocracia y el presupuesto que se involucra, responsable de Cerro Patacón, que es la autoridad de aseo. Eso es clave, y no se está hablando de este nivel. O sea, que por gente y por presupuesto no debe ser. Incluso el director de la autoridad de aseo ni siquiera ha sido ratificado por la Asamblea todavía. Bueno, no, pero independientemente de eso. Para que veas el tema institucional cómo andamos. Pero independientemente de eso, ahí hay gente, ahí hay burocracia, ahí hay presupuesto. O sea que no podemos decir, y pasa específicamente con este vertedero de basura, porque es responsabilidad de la autoridad de aseo. En el resto de los municipios, de los vertederos del país, son los municipios que, mal que bien, quizás pueden tener el presupuesto para poder hacer frente a estos vertederos de basura. Pero en el caso de la capital, la autoridad de aseo tiene esa única y expresa responsabilidad, además de la recolección de basura, obviamente, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Es como dicen las películas americanas, tenías un solo trabajo y no lo lograba hacer bien. Hay siempre un funcionario de la autoridad de aseo dedicado al tema de Cerro Patacón y dedicado a controlar a las empresas que son las empresas adjudicadas para tratarlo. Me preocupó muchísimo el día viernes que todavía el personal de la autoridad de aseo culpa a la empresa que hace un año no está sobre las condiciones de Cerro Patacón. Y cuando estaba la empresa, ¿quién era el que la supervisaba? Los entes de fiscalización y control son los que otorgan las concesiones. No es posible que sigamos viendo en este país que concesionamos algo y es como si lo regaláramos. Que incluso hasta las empresas se vanaglorian como si le hubieran regalado algo. No, no es un regalo, es una concesión, es una labor de Estado que se delega al privado, que se supone que tiene una capacidad técnica y administrativa. Pero si no se supervisa, es lo mismo que nada. Miren esas barriadas que se han construido alrededor. ¿Cómo el incendio no va a ser provocado si hay barriadas incluso dentro, con las condiciones más precarias posibles, dentro del área de Cerro Patacón?
A los concesionarios privados, por ejemplo, en Colón, les pillan eso y los multan. Así que hay un doble rasero cuando estos sitios son administrados por funcionarios de gobierno y cuando son administrados por gente privada. Hay municipios del país que tienen ese servicio tercerizado y lo tienen tercerizado de buena manera. Arraiján, La Chorrera, por hablar de dos de Panamá Oeste. Y curiosamente, este fin de semana querían llevar la basura de la ciudad de Panamá hacia allá y se lo impidieron, ¿no? Y se lo impidieron. Así andamos en institucionalidad. Sí. En vez de hacer una coordinación, si había que, porque está cerrado Cerro Patacón por el incendio, había que coordinar mínimamente para hacer esa disposición de esos desechos. Lo que pasa es que lo que mal empieza, mal acaba. La autoridad de aseo es como una especie de enigma, porque ella tiene competencia nacional. Se supone que tiene dentro de todos los municipios una posibilidad de asentarse, tiene una posibilidad de coordinar con todos los municipios. Me hubiera gustado ver mucho, Guido, el instrumento jurídico que utilizaron para trasladar los desechos de un sitio a otro. Se supone que quien contamina paga, los desechos de cada distrito se tratan en cada distrito, pero esto me hace sospechar de que la gravedad del incendio en Cerro Patacón es una gravedad que no hemos visto antes. Es una gravedad donde varios estamentos gubernamentales tuvieron que actuar rápido de manera muy cara y esto será peor. No puedo resistir la oportunidad de recomendarle a los aspirantes a gobernar este país, no solamente a los que quieren ser presidente ni diputados, sino también a los que quieren ser alcalde, de que es importante robustecer los sistemas de tributación para que los servicios públicos puedan pagarse de manera adecuada. Porque, repito, un servicio público que no se pueda pagar es un servicio público que no se puede dar. Y la autoridad de aseo es un ejemplo precautorio para el Estado o para los que vayan a detentar el poder del Estado. Que no puedes parapetar lo que tiene que ser un servicio público que se pague y que se sustente en sí mismo con una especie de estipendio anual en el presupuesto del Estado para mantener un funcionariado que no ha sido eficiente en más de una década. Así que por más dinero que le metan, esto no va a ser sostenible, no se va a reflejar en calidad del ambiente, no se va a reflejar en la calidad no solo del sitio, sino de toda la ciudad, y vamos a seguir teniendo esta bomba de tiempo armada con metano, sólidos en suspensión, cualquier tipo de contaminante en Cerro Patacón. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las alternativas? O sea, en el pleno siglo XXI debemos tener un vertedero a cielo abierto. O sea, aquí se está desperdiciando las oportunidades que dejan los desperdicios, como se aprovechan en otros países. Entonces, ¿hacia dónde debiésemos caminar, Harley? ¿Cuáles son las alternativas? No sé si hay estudios sobre el vertedero de Cerro Patacón. ¿Tú qué conoces de eso? En el gobierno pasado hubo un estudio de todos los vertederos y el relleno de Cerro Patacón, que empezó a inicio del gobierno pasado. Pero para cuando lo entregaron al final de gobierno, ya la información estaba vieja. Así que esto es un mero antecedente, pero el gobierno tiene que estar dispuesto a invertir. Ya este no es un tema de municipios, ya este no es un tema de la autoridad de aseo. Para mí, la autoridad de aseo tiene que desaparecer, reabsorberse en el municipio de Panamá. Entiendo que este es un problema político. En el gobierno pasado, cuando esto se trató de hacer, ni las hormiguitas querían ser funcionarias alcaldicias, pero esto no es una degradación. A ninguna persona se le puede desmejorar laboralmente ni salarialmente. Este es un derecho humano. Así que hay que considerar esta reabsorción para restituir el orden jurídico y constitucional establecido. Una vez hecho esto, o en paralelo, el gobierno central tiene que invertir, porque el sanear este sitio es comparable con el tema de sanear la mina. Esto no va a ser algo que ha sido producto de décadas de desparpajo, no puede ser resuelto en meros años. La oportunidad quizá fue en el año 2009, cuando la empresa concesionaria de ese tiempo estuvo dispuesta a adecuarse con un programa de adecuación y manejo ambiental. Esto ya saltó por los aires durante una década. Así que ¿qué hay que hacer? Reinvertir en el sitio. Va a ser muy caro, va a ser muy difícil, va a ser de tracto sucesivo.
tenemos problemas de Cerro Patacón para rato, pero la solución a largo plazo pasa por una inversión fuerte por parte del gobierno central y finalmente la concesión a una empresa con la capacidad técnica y financiera no solamente de disponer bien de los residuos, sino un conjunto de empresas o una sola que sea capaz de poder brindar el servicio en toda la cadena. Pero en el pasado, o sea, hasta hablamos de la década del 80, cuando se dio el traslado del área de Panamá Viejo al punto donde está hoy Cerro Patacón, hubo un proceso. O sea, Correcto. en Panamá hasta la década del 80 se quemaba la basura. Se quemaba y es lo que hoy era conocido, esa área se conocía como el crematorio. Ahí llegaban todos los desperdicios y se le prendía fuego de manera brutal, exactamente. O sea, esa era la política del Estado, prenderle fuego a los desechos. Esa área después se trabajó, se convirtió en lo que hoy es Costa del Este, pero ese crematorio se pasó al área que hoy conocemos como Cerro Patacón para transformar el crematorio a un vertedero, a un relleno sanitario, porque ese fue el término que originalmente se utilizó y que no sé si en la práctica terminó siendo un relleno sanitario, porque muchos de las personas que operan y que funcionan ahí dicen que en la práctica ya dejó de ser un relleno sanitario, porque perdió las proporciones, perdió la razón de ser de un relleno sanitario y se ha convertido en un vertedero. Simple y sencillamente la gente llega ahí y deposita la basura. O sea, no existe una metodología similar a con la cual el sistema comenzó, que era ir creando montañas de desperdicios que después se transformaban en montañas verdes. Pero eso ya perdió su esencia y su razón, Harold. No, en efecto, incluso con el manejo de las llantas, es ampliamente conocido de que tratan de enterrarlas, de compactarlas hacia abajo, tirarle tierra y volverlas a compactar, cosa que es insostenible, imposible, y muchas de esas llantas ya el pueblo panameño la ha respirado ahora con este problema. Dicen los bomberos que la parte de las llantas se ha controlado, que ahora viene lo demás, pero lo importante, Atenógenes, y no quiero quedarme mucho en la historia, pero quizás no lo expliqué bien. Durante el quinquenio 2004-2009, Cerro Patacón fue sometido a un proceso de auditoría ambiental. O sea, no todo andaba bien con Cerro Patacón. ¿Te acuerdas que se quemaba droga? Claro. Y esto no era parte de lo que la empresa concesionaria debía lidiar. También los desechos peligrosos. Esto fue una crisis en el año 2009. Se colocaban en un segmento de manera indiscriminada. La idea era que la auditoría ambiental, ella tiene un instrumento al final que es el programa de adecuación y manejo ambiental. Este programa de adecuación permite con un cronograma de cumplimiento que la empresa se vaya adecuando. ¿Qué ocurrió en el gobierno siguiente? Lo que suele ocurrir. No me gusta esta empresa, quiero otra empresa, voy a convertir esto en dinero, etc. Y se formó la autoridad de acero. En mi ejercicio particular he traído varias empresas que han estado interesadas en este tema, pero el escrutinio y la manera de tratar al empresariado que tienen algunos servidores públicos dista de ser el adecuado. Y estas empresas lo que hacen es ahuyentarse. En lugar de ser parte de un catálogo de empresas al que puedes llamar en momentos de crisis. Por ejemplo, el año pasado, cuando la empresa Orbalia salió, se supone que ya Panamá debería tener este tipo de portafolio. Pero, como pasó en el contrato minero, propaganda aquí gratis, como pasó en el contrato minero, no había un plan B, un plan oportuno para poder remontar en este tema. Pero lo que sí hubo fue un estado de emergencia, donde supuestamente la autoridad de aseo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, podían hacer compras directas para resolver el problema. Esto habrá que preguntarlo, a ver dónde quedaron estas facultades y dónde quedaron estas compras, dada la magnitud del problema que tenemos. Bueno, tenemos una pausa. Damos una pausa, sí. Ya regresamos. Estamos con Harley Mitchell para seguir hablando de el desastre que es Cerro Patacón. Continuamos aquí en Cuarto Poder, bueno, viendo el efecto del incendio en Cerro Patacón. Pero, Harry, también sería bueno hablar acerca del tema del cierre de la mina. Es más, ya se han dado a conocer incluso algunas cifras de lo que pudiese costar ese mantenimiento mensual. Hablamos de unos 20 millones de dólares más o menos, creo que es lo que se mencionó específicamente. No sé qué piensas, no sé cómo has visto de la manera en que
ha ido evolucionando este tema del cierre de la mina? 20 millones de dólares sería como la tercera parte del presupuesto del Ministerio de Ambiente en un momento determinado. Esto es grave. El ver lo de Cerro Patacón me hace recordar la gestión ambiental es preventiva. Para que la gestión ambiental sirva, sea útil a la sociedad, tiene que ser cada vez menos reactiva y más preventiva. Si en el tema minero, cuya juridicidad ya se saldó, ya el contrato ley o los contratos leyes, estos son cosas del pasado, hace un eco en cuanto a que la contratación pública en materia ambiental tiene problemas. Así que los entes públicos con competencia ambiental, llámese Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección de Recursos Minerales, municipios, autoridad de aseo, el que sea, tienen que contratar más en el sentido técnico que en cualquier otro sentido. Cerro Patacón entonces ya ha excedido una capacidad y las consecuencias ambientales las sentimos en la ciudad. Con el tema de la mina no podemos arriesgarnos a que pase algo similar, debido a que es un área natural, independientemente de que digan que si hay contaminación, no hay contaminación, este es un área natural que ha sido intervenida, donde hay compuestos químicos, algunos de ellos incluso todavía con valor. No podemos titubear en este tema y observo a la administración pública con una mejor estrategia de comunicación, pero con menos sustancia. No he sabido de ningún instrumento jurídico que establezca la responsabilidad de la empresa minera, que es la que intervino el sitio. Así que, según la normativa jurídica patria, no solamente el texto único de la Ley General del Ambiente en su título 8º, sino también de acuerdo al mismo artículo 115 del Código de Recursos Minerales, cuando se termina una relación jurídica minera, le corresponde a la empresa minera limpiar el sitio. Y esto no lo estoy viendo reflejado con contundencia de parte del Ministro de Comercio e Industrias. Lo he visto dentro de su estrategia comunicacional, que reitero que es muy buena, pero soñando con algún tipo de intervención de otros estados o de otras empresas, y con estas habilidades, lo digo irónicamente, con estas habilidades que ha demostrado la administración pública para contratar a las personas, yo tiemblo de que venga otro escándalo, que venga otro problema, teniendo a la empresa responsable aquí mismo y teniendo en parte la financiación de los 500 millones de dólares, donde transparencia no ha habido, pero donde sí hubo públicamente un traspaso y públicamente el presidente de la República dijo que los ha depositado de manera segura. Espero que sigan ahí y que no se hayan convertido en bicicletas. 560 millones. 560, imagínense, que no se hayan convertido en bicicletas, ni en bolsa de comida, ni en hoja de zinc, porque de ahí salen muchas hojas de zinc, especialmente para ese periodo. Así que esa remediación tiene los recursos ya dados por la misma empresa. Licenciado Michel, y una cuestión que llamó la atención dentro de lo que usted ha llamado gestión de comunicación, fueron las visitas que se han estado haciendo de periodistas, pero también de miembros de la sociedad civil, entre esos del CIAM, que fue el Centro de Incidencia Ambiental, que fue quien demandó inicialmente el contrato ley de 1997. Y en los reportes que da el CIAM de esa visita, se establece o dejan saber que ahí hay un concentrado de cobre ya listo para ser exportado con un valor de 250 millones de dólares y que está produciendo una grave afectación no solamente al ambiente, sino que además puede deteriorarse y perder ese valor. Entonces, ¿qué hacer con eso? O sea, ¿cómo sería el manejo de ese material? Mira, el derecho es tan vasto que permite la construcción jurídica para esa alternativa, porque es un deber del Estado la restauración ambiental. Esto está desde el primer artículo de la Ley General del Ambiente. Y ya mencioné el 115 del Código de Recursos Minerales, donde le corresponde a la empresa restaurar ese concentrado, no obstante a quién pertenezca, al Estado o a la empresa, debe tener el cometido exclusivo de pagar la mitigación ambiental y pagar, si es posible, el proceso de cierre hasta donde llegue.
porque de esa manera no tenemos que buscar financiamiento de fuera y hacernos más pobres. ¿Quién puede comercializar ese producto? Esto es un nudo en la garganta porque muchos de nosotros no quisiéramos mover a la empresa aquí, pero es la única que tiene las capacidades para hacerlo, comercializarlo e utilizarlo exclusivamente para la mina. Pero ¿cuál es la manera jurídica de hacerlo? Una orden administrativa. Y la orden administrativa que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque de paso el fallo de la Corte también habla de restauración y de los deberes del Estado que se tienen para con el ambiente. Así que yo creo que tenemos las autoridades competentes, tenemos el mandato jurídico del fallo y de la ley, y tenemos, por supuesto, al responsable todavía in situ y por ahora voluntario de estar manteniendo el área más o menos libre de contaminación. Reitero, esta gira no fue a mi gusto en materia jurídica. Me parece que los organismos públicos quedaron debiendo en la misma. Es más, el ministro de Ambiente ha hablado de 33 estudios de impacto ambiental, lo cual quiere decir que hay 33 mecanismos de seguimiento, fiscalización y control que tienen que darse en ese lugar más allá de una gira. Sin embargo, el provecho que ha podido sacar entes como el CIAM y como la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, que también ha asistido en la forma de Ricardo Wong, conocido en esta casa, han permitido que muchos de nosotros sepamos que ese material existe, que ese material, si no se vuelve recurso para la gestión ambiental, se va a volver, así como pasó con Cerro Patagón, otro problema para una gestión ambiental peor. Así que yo creo que debemos Yo creo que ese es el mayor temor que hay. Sí. ¿Sí? O sea, porque que esto termine siendo un desastre ambiental es un peligro, pero a la vez también es una gran responsabilidad de lo que lo administran, ¿no? En este momento. Claro, y lo administra principalmente el Estado. Miren, si quizás no he demostrado durante las intervenciones ser una persona muy creyente, y me acordé ahora que ustedes mencionaron el tema de que la religión une independientemente de la política. Si somos creyentes, creo que el ver lo que pasó en Cerro Patacón es un aviso de lo que si no ponemos las barbas proverbiales de remojo, va a pasar con la mina. Así que debemos ser maduros, aplicar el principio de responsabilidad objetiva, algunos le llaman quien contamina paga, y de esa forma hacer que el responsable que todavía se encuentra en el lugar cumpla con su responsabilidad. Los fondos los tiene él, los fondos pueden convertirse en líquido por parte del órgano competente que sería el Ministerio de Comercio e Industria, con el acompañamiento permanente del Ministerio de Ambiente. Bueno, muchas gracias, licenciado. Gracias a ti. Reto por cumplir este gobierno, pero yo creo que también le va a tocar al otro. Entonces, porque tengo esa sensación. Tenemos esa sensación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.